Salmo 126. Y vamos a hablar de cómo perseverar en el gozo, cómo hacerle para que el gozo vuelva a mi vida y me fortalezca y me renueve en el Señor. Salmo 126, mientras tú vas ahí buscando en tu Biblia, estamos muy contentos esta mañana porque nos visitan unos amigos de casa que son los pastores Jorge y Araceli Rodríguez de Colima, que están aquí. Si pueden levantar sus manos. Son los pastores de nuestra iglesia hija Templo Betania Colima, que está haciendo cosas extraordinarias, creciendo la iglesia, alcanzando a sus comunidades también. Y han estado aquí unos días en la ciudad de Dallas. Nos alegra tanto que estén aquí. No nos visitan porque son de casa, ¿verdad? Ellos no son como visitas que vienen de afuera, son de casa, esta es su iglesia. Pero nos alegra tanto tenerles con nosotros. Y que vean todo el trabajo que hemos hecho, toda la remodelación y el avance que hemos logrado, que estamos muy emocionados de poder también disfrutarlo. Salmo 126. Vamos a leer todo el salmo, es un salmo bastante cortito. Dice así: cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos como alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. ¿Cómo? Andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema: vuelve mi gozo. No es una petición como gozo vuelve, no, es una declaración: vuelve. Alguien diga conmigo: vuelve, pero así con determinación: vuelve mi gozo. ¿Cuántos lo creen? Vuelve mi gozo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque nuestro gozo no depende de circunstancias, ni cosas, ni personas, ni siquiera de nosotros mismos. Gracias porque la fuente de nuestro gozo es inamovible. La fuente de nuestro gozo eres tú. Gracias porque nos guardas en plena paz y nos das una paz que sobrepasa entendimiento. Y sentimos gozo cuando se supone que no deberíamos sentirlo. Y tenemos fortaleza cuando se supone que deberíamos de estar desmoronados en el suelo. Y porque sonreímos mientras lloramos. Y porque para el mundo es locura, pero para nosotros es totalmente comprensible. Porque esta es la obra que hace Cristo Jesús. Hoy pedimos que nos recuerdes por medio de tu palabra a volver a ese gozo, a no soltarlo por nada, y a tener la determinación, la garra y la pasión para perseverar aún en medio de dificultades. Háblanos en este día y fortalece nuestro gozo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. ¿Puede ocupar su lugar? Vuelve mi gozo. La Biblia, especialmente en la literatura de sabiduría, y dentro de este género literario encaja el libro de los Salmos. La Biblia, dentro de la literatura de sabiduría, es profundamente emotiva. La Biblia nos expone de una manera muy transparente, de una manera muy sincera, de una manera muy honesta qué significa sentir la experiencia humana. La Biblia no nos encubre sentimientos. Vemos la totalidad de la multiplicidad de sentimientos que experimenta un ser humano, desde alegría a tristeza, desde regocijo hasta depresión. La Biblia es clara que todo esto es parte de la experiencia humana, que los seres humanos nadamos, por decir, en un océano de emociones. Pero creo que todo lo contrario a veces a nuestras expectativas, a veces impuestas. La Biblia nos enseña también que incluso los hijos de Dios pasamos por momentos de tristeza y de desánimo. Y creo que esto crea un conflicto a veces con nuestra perspectiva, porque nuevamente imponemos esta expectativa sobre los cristianos, que siempre debemos responder y reaccionar de la manera correcta. Que los cristianos, cuando nos preguntan ¿cómo estás?, nunca debemos decir triste o desanimado. Siempre la respuesta debe ser:
gozoso, alegre, bendecido. Y creo que esta expectativa nos lleva a tomar una postura que pensamos que debemos siempre manifestarnos tranquilos, serenos, sabios, casi estoicos, donde no demostramos nada de sentimiento, nada de tristeza, nada de dolor. Y esto nos lleva a una presión donde, por ejemplo, alguien que está pasando por luto, acaban de perder a un ser querido, la respuesta inmediata cristiana es: pero no estés triste, ya está con el Señor. Pero ¿cuántos saben que aunque sabemos que está con el Señor, el no tenerlo aquí duele? Y cuando alguien está enfermo le decimos: bueno, hermano, en tu enfermedad confía en Dios, porque Él de algo va a sacar un propósito de esto. Y aunque creemos eso, no es nada agradable tener una enfermedad. Y respondemos a alguien pasando por una temporada de incertidumbre: confía en Dios, solo confía en Dios. Dios obra de maneras misteriosas. Pero aunque Dios obra de maneras misteriosas, no es nada agradable pasar por un desierto. La verdad es que esta presión creo que nos limita de no solamente ser sinceros con nuestros propios sentimientos, sino también de manifestar en la iglesia que está bien que pases por tristeza. Y creo que el libro de los Salmos acá nos viene como a rescatar, es como un refugio, es como una ventana abierta, corazones sinceros, tangibles, palpables, reales, que nos dicen: ¿sabes? Puedes estar triste y Dios no te va a echar fuera. Puedes pasar por momentos de gran desánimo y Dios no te va a discriminar. Puedes venir a Dios tal cual eres. Pero acá está la diferencia entre nosotros y los del mundo. Aunque en el mundo se llora y en la iglesia también, aunque allá afuera hay tristeza y en la casa de Dios por momentos también los hay, la diferencia es que los hijos de Dios siempre, alguien diga siempre, recobramos el gozo. Los hijos de Dios pasamos también por momentos de tristeza, pero la diferencia es que siempre recuperamos nuestro gozo. Y cuando llegamos a la palabra de Dios y como decía hace un momento, a los salmos, encontramos esta transparencia, esta honestidad, esta sinceridad, de que hay momentos de quebranto, de que hay temporadas de tristeza, de que no es que nosotros seamos exentos de esas dificultades. La diferencia es que aunque lloramos, pasamos de lágrimas a gozo. La diferencia es que lloramos en la noche, pero nos alegramos en la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra petición como el salmista que escribe el Salmo 126 es: Dios, cuando vengan estos desafíos, estos momentos de dificultad, ¿cómo podemos hacerle para que vuelva el gozo a nuestra vida? Y es aquí donde el mensaje del evangelio se nos manifiesta como un mensaje holístico, un mensaje completo, un mensaje integral. No solo un mensaje de victoria, sino también un mensaje de perseverancia. Todos digan conmigo: perseverancia. Si la Biblia nos dijera que el evangelio se trata solamente de la victoria, creo que el evangelio sería un mensaje triste, porque todos aquí no nos sentimos en victoria todos los días y no nos sentimos en la cima de nuestro mundo todo el tiempo. La vida se trata de luchas y pruebas y desafíos, de ritmos de vida. A veces me siento arriba, a veces me siento abajo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A veces me siento victorioso, a veces me siento fracasado. Hay domingos que vengo y me siento merecedor, porque digo: esta semana me porté súper bien. Y hay semanas que vengo y no quiero ni entrar al foyer. Entonces la vida es de desafíos, la vida es de luchas. Y es aquí donde el evangelio nos ayuda, porque nos dice: no es un mensaje solamente de victoria, es un mensaje de perseverancia. Es un mensaje que no solamente te habla de triunfos, es un mensaje que te enseña a superar aún en medio de dificultades. Y yo quiero mostrarte esta tensión entre cómo el creyente a veces está alegre pero también triste, contento pero también desanimado, en victoria pero sintiéndose a veces débil. Quiero enseñarte cómo existe esta lucha, esta tensión en nosotros con tristeza y alegría. Y hay un pasaje que nos lo enseña claramente. Entonces, antes de ir al Salmo 126, quiero fundamentar este principio de esta lucha entre alegría y gozo en 2 de Corintios 6, verso 3 al 10. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de la tristeza y el gozo y cómo operan en el mismo tiempo en la vida del creyente. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Esto es 2 de Corintios 6, 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones,
en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad. ¿Cuántos ya están abrumados con esta lista? O sea, Pablo dice, miren, en todo queremos demostrarnos no carentes de humanidad. Hay tristeza, hay debilidad, pero no queremos demostrarnos carentes de fe. Somos ministros de Cristo en todos. O sea, le enseñamos al mundo que somos de los que perseveran, que en toda circunstancia, antes bien, nuevamente nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores. Ahora mira lo que está diciendo: como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Entonces alguien dice: Pablo, decídete, o moribundo o con casa, o pobre o poseyéndolo todo, o débil o fuerte. No puedes tener ambas cosas, porque vivimos en un mundo que nos dice: o eres feliz o eres miserable, o lo tienes todo o no tienes nada, o estás gozoso o estás triste. Pero Pablo nos dice: es posible que coexista la tristeza y el gozo en la vida del creyente. No tienes que sentirte presionado por encubrir lo que sientes y pretender estar más alegre de lo que eres. Él dice: puedes ser un hijo de Dios y estar triste. La diferencia es que la tristeza pasará y el gozo vencerá. ¿Y cómo sabemos esto? Porque está la palabra clave: ¿cómo? Alguien diga conmigo: ¿cómo? O sea, en otras palabras, él dice: miren, nosotros también lloramos, nosotros también pasamos dificultades. Parece que somos igual a los del mundo, lloramos y sufrimos, pero no somos como los del mundo porque tenemos la victoria en Cristo. Entonces, ¿cómo entristecidos pero siempre gozosos? ¿Cómo débiles? Realmente somos fuertes. O sea que Pablo nos dice que existe a la vez en la vida del creyente dolor y regocijo. Existe esta tensión del mundo terrenal que nos trae sufrimiento, pero a la vez una victoria inmensa en Jesucristo. Y con este fundamento de que puede coexistir la tristeza y el gozo, pero el gozo en fin vence por medio de Cristo, podemos ir al Salmo 126 y entender ahora lo que dice el salmista, porque vamos a un salmista que nos habla de sembrar con lágrimas, pero a la vez estarse regocijando por lo que Dios va a hacer. De alguien que está triste, pero a la vez está alegre, porque tiene la misma convicción que nos enseñó el apóstol Pablo, que el gozo vuelve cuando entendemos que la victoria no está en circunstancias, sino en el Dios que puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Y el Salmo 126 es como un cántico de alabanza, pero a la vez es una súplica. En los primeros 3 versículos, el salmista regocija por lo que Dios ha hecho en Judá y eventualmente en toda la nación de Israel. Pero del verso 4 en adelante comienza a presentar una súplica a Dios. Dice: Dios, te doy gracias en los primeros versos por lo que has hecho, pero luego le dice: pero también te pido por lo que ahorita me está pasando. Y en este clamor del salmista vemos la afirmación de la fe de alguien que se determina a volver al gozo del Señor aún en medio de la dificultad. Y lo primero que aprendemos, lo primero que nos enseña el autor de este salmo para que tú y yo volvamos al gozo del Señor, aun cuando sentimos lo contrario, lo primero que nos enseña el salmista es que el gozo vuelve cuando recordamos que tenemos muchos motivos por los cuales estar gozosos. Quiero que vuelvas conmigo al Salmo 126, verso 1 al 3. Lo primero que aprendemos es que tenemos muchos motivos por los cuales estar gozosos. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos ¿cómo? Estaremos alegres. Ahora, desafortunadamente no tenemos mucho contexto de este salmo. No sabemos quién fue su autor y no sabemos cuál fue la ocasión específica por la cual se escribió este salmo, pero los primeros 3 versículos en su corto contenido nos dan suficiente información para que tú y yo podamos asumir cuál es el contexto histórico de este salmo. El salmista habla de un cautiverio y de cómo Dios va a traer de cautividad a aquellos que estaban exiliados de nuevo a Sión, es decir, de nuevo a la tierra, a Jerusalén, al lugar donde originalmente tenían que haber estado. Y él celebra esta liberación de Jehová, esta salvación de Jehová. Al entender este contexto podemos comprender que es muy probable que este salmo fue escrito después del cautiverio babilónico, después de que aquellos que estaban en exilio volvieron a la tierra. Y la Biblia nos dice en su historia, la historia de Israel, que cuando la nación de Israel se divide en 2 reinos, ambos reinos se empezaron a apartar de Dios, iban en un declive espiritual. Y aunque el reino del sur, Judá, tuvo pocos avivamientos espirituales, nunca tuvo un retorno por completo. Por lo tanto, la nación de Israel al norte, un imperio llamado Asiria, se levanta y los lleva a esparcer por toda la tierra. Y luego se levanta un nuevo imperio, Babilonia, y viene en contra de Judá, el reino del sur. Y se los lleva en cautiverio, están en cautiverio por 70 años y después de este cautiverio regresan. Dios utiliza un nuevo imperio, el imperio medo-persa, y se levanta y los trae en 3 viajes, regresan a su tierra. Y es muy probable que entre esos 3 viajes se escribe este salmo. El salmista iba en un viaje de peregrinaje, iba regresando a Jerusalén y en el proceso iba escribiendo este cántico de agradecimiento, cántico de celebración, cántico de júbilo a Jehová por lo que Él hizo, liberando a Judá del cautiverio. Pero al igual, después de celebrar, también tiene una petición. Y antes de presentarle la petición a Dios, Él le agradece a Dios por lo que Dios ya ha hecho. Pero para que tú y yo entendamos bien estos primeros 3 versículos, tengo que hacer una corta corrección, porque si vuelves conmigo, en nuestra versión de la Reina Valera 1960 dice: cuando Jehová hiciere, digan conmigo, hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es decir, de acuerdo a la traducción Reina Valera 1960, esto es algo que el salmista está pidiendo para el futuro. Sin embargo, cuando yo estaba en la universidad, estudiamos este salmo en inglés y en el idioma original en hebreo, y yo recuerdo aprender cuando lo estudié que nuestra versión Reina Valera 1960 está equivocada, porque en el idioma original el salmista no está pidiendo algo para el futuro, está exponiendo algo que ya ha sucedido. Y si tú lees estos 3 versos en otras versiones en español, te vas a dar cuenta, todas las otras versiones no dicen cuando Jehová hiciere, sino cuando Jehová hizo. Todas las versiones en inglés son similares. Entonces te lo quiero leer en otra versión para que lo entendamos correctamente. Esta es la Reina Valera 2015, la revisada, la corregida, y dice así: cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. O sea, el verbo es algo ya sucedido en un término pasado. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Hincapié, todos los que somos pentecostales y recordamos los coritos, ahorita estamos pensando, el corito está mal, ¿verdad? Cuando el Señor hiciere volver. Sí, cada vez que lo escucho digo, cuando el Señor hizo volver. Pero bueno, volvamos al... Cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Ahora, esta corrección es crucial, porque el salmista no está hablando de algo que vendrá, el salmista está hablando de algo que ya sucedió. Y si está hablando de algo que ya sucedió y se está regocijando, hay un principio pertinente para nosotros allí.
O sea, el salmista me está enseñando, para que yo vuelva mi gozo y lo recupere, no necesito que Dios haga más cosas. Para que yo recupere el gozo, no necesito más posesiones. Yo puedo recuperar mi gozo de una manera muy sencilla. Puedo recordar lo que Dios ya hizo por mí. Y cuando yo recuerdo lo que Dios ya hizo por mí, tengo muchos motivos para estar gozoso. El salmista dice: voy a recordar lo que Dios ya hizo. Porque no sé si te ha pasado a ti. Fíjate, esta semana tuvimos una semana muy ocupada, y en estos días yo estaba triste, no desanimado así fuerte, pero triste porque estaba cansado. Y a veces el cansancio y la tristeza van de la mano. Cuando tú estás muy cansado, te debilitas sentimentalmente, espiritualmente, físicamente, en todos los sentidos. Y estaba como cansado, y te llegan estos pensamientos donde piensas como todo lo que hacemos y para qué, así esos pensamientos del enemigo. Y me llegó un pensamiento así, de repente mi celular me dio una de esas notificaciones de las fotos que te enseña una foto del año pasado por estos tiempos. Si tienes tu celular inteligente configurado así, si no sabes de lo que estoy hablando, olvídalo, no te compliques la vida. Pero si tu celular está configurado de esta manera, te aparece una foto que te dice hace un año, y tú miras esa foto, y la abrí y era una foto de mis niños, y comencé a ver lo que hicimos hace un año, y cómo ahorita ya después de un año se ven más grandes, y cómo han cambiado. Y en un momento así, al ver esas fotos y empezar a recordar todo lo que hicimos el año pasado, se me fue el cansancio, se me fue la tristeza. Me empecé a sentir como súper agradecido, súper bendecido al pensar: wow, mira la familia que Dios me ha dado, la esposa que Dios me ha dado, nuestros hijos, nuestra iglesia, Dios nos ha bendecido. Y comencé a alegrarme. Y esto es lo mismo que está haciendo el salmista. Él no tiene un teléfono inteligente, pero él tiene la herramienta del recuerdo. Y él se detiene y él dice: estábamos en cautiverio, estábamos en Babilonia, pero Dios nos hizo libres. Y cuando él comienza a recordar la liberación de Jehová, su corazón se llena de gozo. Él ya no está pidiendo algo, él está recordando algo. Y cuando tú te sientes desafortunado, cuando tú te sientes que estás muy limitado, cuando tú te sientes triste y desanimado, pero comienzas a recordar de dónde te sacó el Señor, qué cosas ha hecho por ti, cómo te ha bendecido, dónde estaría tu familia si no fuera por Él, dónde estabas cuando Él te encontró, las enfermedades que has sanado, los problemas de los cuales te ha hecho libre, los errores que te ha perdonado, los pecados de los cuales te ha purificado, las bendiciones que ha enviado sobre ti. Entonces tienes muchos motivos para gozarte. Toca a alguien y dile: tengo motivos para estar gozoso. Mira, el enemigo te trajo hoy, ya venías desanimado, triste, frustrado. Ni siquiera hemos llegado al segundo punto del sermón, y solo con recordar lo que Jehová ya hizo por ti, ¿cuántos se sienten gozosos? ¿Cuántos se sienten alegres? ¿Cuántos se sienten agradecidos? Pero escúchame, no es solo el sentir gozo, es la calidad de gozo que está sintiendo este hombre. No es solo gozo, es la calidad de gozo que está sintiendo este hombre, porque está recordando la salvación de Jehová. Y yo no sé tú, hermano, pero cuando recuerdas a Jesús y el sacrificio de la cruz y la grandeza del evangelio y la venida del Espíritu Santo, no estamos hablando de conceptos terrenales, no estamos hablando de cosas pasajeras, estamos hablando de la metanarrativa del universo, de lo más importante del ser humano, de lo que satisface y llena como nada ni nadie más puede hacerlo. Y eso produce un gozo que abunda, un gozo que se derrama de tu ser. Y cuando el salmista comienza a meditar en Jehová, dice: tengo muchos motivos por los cuales gozarme. Y míralo nuevamente en la versión Reina Valera actualizada. Dice: cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que, ¿qué dice? Que estábamos en sueño o soñábamos. O sea, no es solo gozo, mira la calidad de gozo. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza o de cantos de alegría. O sea, él está describiendo una calidad de gozo. Él dice: soñábamos, nos reíamos, cantábamos de alegría, regocijábamos. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando tú estás bien contento, que alguien te da algo, o estás tan alegre que te ríes. ¿Te ha pasado eso? Que comienzas como a reírte de la nada y no es nada chistoso, es que estás súper alegre.
Es como los niños, ¿verdad? Cuando están celebrando cumpleaños y la mamá dice: vénganse todos, vamos a abrir regalos, tiempo de regalos. Y se vienen todos los niños y se sientan en círculo y le ponen todos los regalos enfrente del niño. Y el niño los mira, ni siquiera ha empezado y ya empieza. Porque está tan contento, tan alegre, que no puede aguantarse de la alegría. Que una de las respuestas como orgánicas, natas humanas, es reírte. Una de las cosas que a mí me encanta es ver cómo cuando atletas, a mí me gusta mucho, se los he dicho, era el baloncesto, y cuando en el NBA llegan a los finals, a los juegos finales y ganan, y luego viene la ceremonia del trofeo, y me encanta verlos cuando ganan, lloran, se ríen, abrazan a sus cónyuges, abrazan a desconocidos, abrazan hasta a sus enemigos, agarran a periodistas: te amo, eres el mejor. No saben ni lo que están diciendo, porque están tan alegres, tan gozosos, se están riendo enfrente de la cámara, porque es lo más gozoso que pudiesen sentir, es lo más alegre, es la cima de su carrera, es llegar a lo máximo. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Cuando pisaron, ese primer grupo que vino de Babilonia y volvió del cautiverio, cuando pisaron la tierra, no se la creían. Se miraban y decían: esto es un sueño. Hemos vivido 70 años en cautiverio y mira lo que Jehová ha hecho. Se empezaron a reír: tú eres libre. No, tú eres libre. Y estaban corriendo en círculos y se tiraban en el polvo y echaban tierra al cielo, y estaban corriendo y abrazándose, y su boca se llenaba de risa, y comenzaban a alabar a Jehová y brincaban al cielo, porque eran esclavos y ahora eran libres, porque estaban afuera pero ahora estaban adentro, porque Dios había hecho lo imposible. Se regocijaban en gran manera. No creían lo que Dios había hecho. Pensaban que estaban soñando. Y ese es el efecto poderoso del gozo de la salvación. Por eso continuamente en la iglesia tenemos maneras de hacer memoria. La Santa Cena es una manera de hacer memoria. El venir y congregarnos es una manera de hacer memoria. El quebrantarnos en el altar es una manera de recordar: Dios, no se me olvida y nunca se me olvidará de dónde me sacaste. Y el gozo abunda. Vuelve ese gozo, esa celebración. Es un gozo extraordinario. Ese es el gozo más grande que tenemos los hijos de Dios. Lo que Él ha hecho por nosotros, y entendemos que nuestra situación y bienestar no cambian nuestra suerte, sino que nuestra victoria viene por la intervención de Dios. Si no fuese por Dios, estaríamos en Babilonia, pero por Dios somos libres. Por Dios, la generación pasada estuviese en esclavitud en Egipto, pero por Dios fueron hechos libres. El gozo viene cuando tú y yo recordamos que tenemos ya muchos motivos por los cuales gozarnos, pero después de recordar los gran motivos por los cuales regocijarse, el salmista vuelve al presente, porque desafortunadamente, déjame decirte que siempre tienes que volver al presente. Quisiéramos a veces acampar en el pasado, ¿verdad que sí? Porque te sientas y te pones a recordar y dices: wow, lo que Dios ha hecho. Y lo abres los ojos y dices: este marido babilónico sigue aquí, estos hijos rebeldes siguen aquí, la disfunción aquí sigue, la toxicidad aquí perdura. Dices: quisiera volver al pasado mejor. Quisiera regresar ese día de regocijo, pero siempre tienes que volver al presente. Y el salmista despierta de su recuerdo y vuelve al presente con una súplica en el verso 4. Pasa conmigo al verso 4. Haz volver nuestra cautividad a Jehová como los arroyos del Negev. Dice el salmista: recuerdo lo que hiciste y mi alma abunda de regocijo. Y recuerdo que fue tan grande lo que lograste que hasta las naciones reconocían que tú estabas obrando a nuestro favor. Nos alegrábamos, pero cuando vuelvo al presente me doy cuenta que aún tenemos familiares que todavía están en Babilonia. Vuelvo al presente y te doy gracias por lo que has hecho, pero aquí y ahora aún hay dificultades, aún hay pruebas, aún hay situaciones difíciles. Y el salmista dice: para recuperar y volver al gozo, no solo debo reconocer que ya tengo motivos, debo también suplicar, clamar a aquel que es la fuente de todo mi gozo. Y él dice: Señor, lo hiciste ayer, Señor, hazlo otra vez.
Hay alguien aquí en este día que esa es tu oración: Señor, hazlo otra vez. Lo hiciste en el pasado, yo creo que tú lo puedes hacer otra vez. Y el salmista dice: bueno, en el pasado regocijamos porque los de la cautividad volvieron a Sión, pero hoy, en el aquí y ahora del verso 4, te pido: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hazlo otra vez, pero esta vez no simplemente hazlo mejor. Y la ilustración viene por esta metáfora agrícola: hazlo como los arroyos del Negev. Porque mira, el Negev era una región árida y seca y desértica al sur de Judá. Era una región tan seca que en el verano no había nada de esperanza de vida. Ese es el cuadro de Negev. Negev es sequedad, es una tierra árida, es desértica. Si tú estás ahí no sientes nada de esperanza. Pero Negev tenía temporadas de lluvia, y cuando venía la temporada de lluvia se inundaba esa región. Había tanta lluvia que producía arroyos, y después de todos esos arroyos y agua que trataba toda la tierra, donde había muerte y sequedad, ahora las cosas florecían y cobraban vida. Y este es el cuadro del salmista: como los arroyos de Negev. Ahorita, Señor, en el aquí y ahora del verso 4, no me siento como en aquel día. No me siento alegre y campante y gozoso. Recuerdo y me regocijo, pero en el aquí y ahora hay sequedad. En el aquí y ahora hay sequía. En el aquí y ahora hay muerte. En el aquí y ahora hay hambruna. En el aquí y ahora hay dolor. En el aquí y ahora hay angustia. Pero aquí y ahora te pido: hazlo otra vez, pero hazlo como los arroyos de Negev. Que lo que era seco cobre vida, que lo que estaba muerto resucite, que donde no había esperanza fluyan ríos de agua viva. El salmista clama a Jehová con confianza y certeza, porque él sabe que Dios tiene el poder para hacerlo. Cuando tú y yo clamamos a Dios en nuestra angustia, en nuestro dolor, a veces viene un pensamiento del enemigo: ¿para qué estás clamando si mira cómo te sientes? ¿Para qué estás orando si mira tu realidad? Pero el Hijo de Dios clama con certeza y convicción, porque cree que Dios tiene el poder para hacerlo, que Dios puede producir arroyos donde no había agua, que Dios puede traer vida donde había muerte, que Dios puede traer una sonrisa donde había desesperanza. Y este es el clamor: que todo florezca, Jehová, que todo cobre vida. Pero no concluye aquí el salmista. Los primeros 3 versos dice: tengo motivos para gozarme, y recuerda. Y en el verso 4 presenta una súplica y clama a Dios, pero no se queda ahí. Porque yo creo que muchos, hermanos, todos, me incluyo, hemos cometido el error venir a la casa de Dios, de acercarnos a Dios por una temporada, y nos emocionamos, porque como todo en la vida, la iglesia conlleva sensacionalismo, sentimientos, positividad. Y cuando vienes a una comunidad y te motivas, te sientes parte de, y te alegras, y por un momento dices: wow, mira lo que Dios está haciendo, yo quiero ser parte de esto. Pero si no haces el próximo paso que ahorita vamos a ver del salmista, esa alegría no dura, no perdura, se acaba, se disipa. Y si el salmista se queda en recordar y en suplicar, el gozo no va a volver, porque allá afuera le seguían esperando dificultades, porque los problemas del verso 4 siguen existiendo. Él necesitaba algo más, una fuerza, un gozo que persevera. Porque creo que podemos venir y recordar y celebrar y suplicar y clamar a Dios, pero luego quedarnos de brazos cruzados, irnos a casa y decir: Dios, ya recordé, ya clamé, ahora bendíceme. Y si Dios no lo hace, decimos: Dios está lejos, Dios no funciona. Pero déjame decirte que la clave, el poder, el impacto del ejemplo del salmista no estaba solamente en recordar, y no estaba solamente en clamar o suplicar o pedir. Estaba en lo que hizo después. ¿Están listos para ver lo que hizo después? Ok, brinca conmigo al verso 5. Mira lo que dice el verso 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando, verso 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué dice el salmista? Recordé, clamé, pero no me quedo ahí. Mientras espero, seguiré trabajando. Alguien que diga: seguiré trabajando. Tienes que seguir trabajando. Tienes que seguir viniendo. Tienes que seguir sembrando.
Porque la realidad es que a veces pensamos que el recordar, que el suplicar, que el clamar a Dios es la totalidad de mi responsabilidad. Pero el salmista nos enseña, recordar es el primer paso y clamar es el próximo. Pero luego te corresponde confiar en Dios, dejar que Él traiga los arroyos, que Él traiga la lluvia. Pero a mí me corresponde seguir sembrando. A mí me corresponde seguir trabajando. Ahora, si tú eres un poco como yo, te voy a hacer una pregunta. Vamos a ir a nuestra crianza. ¿Están listos? Para algunos dicen, no quiero recordar esos años. Pues vamos a volver un ratito. Vamos a volver a la crianza y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eras el tipo de niño que si te ofrecían, tú escogerías primero el postre o primero la comida? ¿Cómo eran ustedes? ¿Alguien diga? ¿Quién escoge primero el postre? Levanta tu mano. Los demás, hermanos, ustedes son raros. Usted era un niño que decía, mamá, dame brócoli y quinoa. Oh, me encanta quinoa, mamá. No, yo creo que todo niño, si somos sinceros, si te dan la opción, tú te vas tras el postre. Y especialmente si ese postre era un gansito. Porque alguien que no me está entendiendo, ahorita les voy a explicar, hermano, porque para explicar el gansito es difícil. Necesitas así como términos celestiales, porque es algo. Y luego si lo congelas es otro nivel. Es otro nivel. Y el gansito es un postre, ¿verdad? Mexicano, y lo puedes comprar acá en cualquier lugar, en Estados Unidos. Si no lo has comprado, lo vas a hacer al terminar el servicio, vas a ver. Y si a mí, yo era el tipo de niño, y sigo siendo el tipo de niño, que prefiero el postre antes que la comida. Y yo creo que eso representa algo de nosotros los seres humanos, especialmente cuando éramos niños. No teníamos la madurez para entender que la comida sólida, que el alimento era más nutritivo y produce más para mi bienestar que el postre, porque pensábamos solo en términos de placer. Yo quiero el postre, yo quiero el resultado, yo quiero la bendición, yo quiero sentirme mejor, no quiero esperar. Es como los niños pequeños cuando tratamos de enseñarles, mira, si limpias tu cuarto, si haces esto, si haces aquello, vas a recibir tal recompensa. Y los niños dicen, bueno, me das primero la recompensa y eso me va a motivar para trabajar mejor. Pero el salmista nos dice, con Dios no funciona así. Dios no te da el postre antes de la comida. Y no hay cosecha si no siembras. Y no hay resultados si no inviertes. Y no hay gozo si no derramas lágrimas. Y no hay tierra prometida sin desierto. Y no hay victoria sin sufrimiento. Y no hay resurrección sin muerte. El salmista nos dice, vivimos, ¿verdad?, en nuestro contexto, en un mundo que desea bendiciones ya, y el gozo ya, y la serenidad ya, y la paz ya, y vivimos con una desesperación por escapar de todo esto, por dormir más, por descansar más. Pero ¿cuántos saben? El otro día estaba hablando con Chabeli de esto, que a veces duermo y despierto y me siento más cansado. Y digo, Dios, ¿cómo? No funcionó. No funcionó, las 8 horas no funcionó. ¿Qué pasó? Y comencé a leer unos salmos de descanso y empecé a entender que hay una diferencia entre descanso físico y reposo de tu alma. Que a veces puedes tomar una siesta de 15 minutos y estar más descansado que alguien que pudo dormir 12 horas porque tienes la paz de Dios, porque no estás afanado por el día de mañana. Y entendí que desperté cansado después de dormir una noche buena, no porque no había descansado físicamente, sino porque mi alma y mi mente estaban corriendo. Y así vivimos en este mundo, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo próximo? Afanados, desesperados. Quiero ya la bendición, quiero ya la prosperidad, quiero ya el resultado. Y vivimos en un mundo que nos ponen opuestas, ¿verdad? Todo es binario, o eres feliz o eres triste, o tienes gozo o estás deprimido. Pero el salmista dice, no, espérate, yo estoy triste, yo estoy derramando lágrimas. Recuerdo lo que Jehová hizo y me produce gozo, pero vuelvo al presente y veo la realidad y tengo que suplicar a Dios, ayúdame. Pero mientras derramo lágrimas, sigo trabajando. Y mientras derramo lágrimas, sigo sembrando. Yo recuerdo hace años hablé con una hermana. Fui a predicar a una iglesia y ella me compartió su testimonio. Y me decía que ella hace unos años atrás había perdido a su hijo muy joven. Me dijo que después de perder a su hijo fue un dolor tan profundo, tan doloroso, aunque ella creía que él se había ido con el Señor, pero perder a tu hijo joven es un dolor inexplicable. Y ella empezó a caer en una depresión.
me compartía que esta depresión no había durado semanas, meses, duró todo un año. Y decía que tenía tanta frustración y enojo en su alma, porque ella decía: no tengo con quién enojarme, no puedo enojarme con Dios porque Dios es Dios. Y no puedo enojarme con la vida porque la vida es la vida. Y no puedo enojarme con la iglesia, que esperen que esté más alegre porque ellos me quieren ver bien. Y no puedo enojarme con mi esposo porque mi esposo está tratando de ayudarme. Y no puedo enojarme conmigo misma porque no tengo la culpa. Digo, no tengo con quién enojarme. Entonces cargo este enojo y este dolor y esta herida. Y me decía que venía a la iglesia cada semana y se sentaba siempre en la esquina, en la parte de atrás. Y que después de meses llegaron unas hermanas y la desafiaban y le decían: hermana, ya han sido meses, ya suéltelo, ya pase enfrente, no sea así. Dios quiere verla alegre, Dios quiere verla contenta. Y cada semana ella venía, no hablaba con nadie. Gente pensaba que les estaba haciendo una mala cara, pero ella estaba deprimida, ella estaba muriéndose por dentro. Y ella me dijo: Benji, entendí al final del proceso de ese año, cuando Dios un día de la nada en mi casa sanó mi corazón y lo pude soltar todo. Dijo: me sigue doliendo, pero de esa depresión Dios me hizo libre. Dijo: pude entender que lo que Dios quería de mí no es que yo fingiera o pretendiera sentir lo que no sentía. Lo que Dios esperaba de mí es que no dejara de venir. Cuando esa hermana me dijo eso, me marcó en gran manera. Y esa historia vino a mi mente al estudiar este pasaje, porque esto es lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. O sea, el mundo nos dice: la victoria está en adquirir el resultado deseado al final. O sea, no eres victorioso hasta que seas feliz. Ese es el mundo. Pero Dios dice: la victoria no está en adquirir el resultado deseado al final. Dios dice: la victoria está en seguir sembrando. La victoria está en seguir trabajando. Porque los que son del mundo ni fuerzas tienen para venir, se hunden. Pero los que somos de Cristo, con todo y lágrimas, no dejamos de venir. Seguimos sembrando. Hay alguien aquí triste, hay alguien aquí angustiado, hay alguien aquí deprimido, y el enemigo te dice: ¿para qué vienes a la casa de Dios triste? Y tú hoy lo estás entendiendo. Te cayó el 20 por decir: la victoria no está en ya no llorar, la victoria está en seguir viniendo, la victoria está en seguir sembrando, la victoria está en seguir creyendo. Aunque esté deprimido en la noche, abro las persianas en la mañana, me deprimo otra vez en la noche, pero las abro otra vez en la mañana. La victoria está en seguir trabajando. No dejarás de palpar, no dejarás de sentir, no dejarás de llorar, pero tampoco dejes de trabajar, porque Dios va a convertir tu tristeza en canto, tus lágrimas en una bella cosecha. Es que tú creías que solo había sembradores que siembran para prosperidad. Déjame decirte que existen sembradores de lágrimas. Déjame decirte que existen sembradores de lágrimas y que cosechan el gozo de Jehová. Y el gozo de Jehová no añade tristeza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová te renueva cuando no tiene sentido, cuando no se supone que deberías de estarte riendo, te estás riendo. Hay algo dentro del movimiento pentecostal. Dentro de nuestra historia han existido muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Algunas extremas, en caos, en desorden, algunas que han creado confusión. Pero poniendo esas cosas a un lado, también hemos sido un movimiento que ha entendido escuchar y a discernir la voz del Espíritu Santo. Y yo he experimentado en mi vida momentos donde, aunque tengo inmensa tristeza, comienzo a reírme en la presencia de Dios. Y es un gozo inexplicable. Yo recuerdo hace años fui a predicar a una iglesia y era una temporada de mi vida que yo estaba en mucho dolor. Solo habían pasado años que habíamos perdido a nuestro padre y tenía muchas preguntas y dudas y cosas que no entendía, que no reconciliaba en mi mente. Tenía más preguntas que respuestas. ¿Sabes cuando eso te pasa? Más preguntas que respuestas con Dios. Pero así, con mi dolor, así con esta opresión horrible que sentía, me fui a predicar, porque hay que seguir sembrando y hay que seguir trabajando. Y recuerdo que llegué a esta iglesia, comencé a predicar con toda mi alma y estaba diciendo cosas que yo ni siquiera estaba experimentando, pero quería que ellos las sintieran. Les decía:
esto de la alegría de Dios, y Dios te quiere hacer libre, y está hablando de estas cosas, y yo mismo sentía tristeza, y mientras estaba predicando, el enemigo me estaba golpeando, pero ni tú estás alegre, ni tú estás contento. Y recuerdo que cuando llegué al momento de la administración, comencé a orar por gente, y cuando imponía manos miraba que el Espíritu los llenaba y los tocaba. Y recuerdo tener este pensamiento, que mientras yo miraba a alguien quebrantado y lloraba, yo decía: Dios, pero tócame también a mí. Así como desciende sobre ellos, desciende también sobre mí. Y recuerdo que allí en el altar estaba orando por una persona, y de repente viene una hermana anciana y comienza a caminar. Una anciana así pequeñita, se miraba frágil, y comenzó a acercarse y empujar a gente y llegar. Yo pensé cuando la vi, me va a pedir que ore por ella. Y cuando llegó aquí al frente, me agarró la mano así con autoridad, me agarró la mano y la puso así en su cara. Y yo dije: esta hermana necesita oración, en serio. Me agarró la mano y la puso así enfrente, y me tomó, y yo estaba listo para orar, y me miró así a los ojos y me dijo: así te dice el Señor, este no es tu para siempre, esto es solo una temporada. Así te dice Jehová, vas a gozarte de nuevo. Y cuando ella me dijo esa palabra, yo sentí la presencia de Dios. Comencé a llorar y me comencé a reír. Me estaba riendo y llorando. Estaba andando y llorando, sembrando lágrimas. Y quiero decirte que la cuenta de hadas acaba con que me salí de la iglesia, mis problemas se acabaron, todo estaba campante, alegre, y todo se compuso. Pero la realidad es que al salir había desafíos y todavía problemas. Pero ese momentito, ese espacio de alegría, ese espacio de regocijo, fue un regalo de parte de Dios para recordarme: Benji, sigue sembrando. Aunque siembres con lágrimas, aunque te arrastres al púlpito, aunque tus fuerzas se disipen, sigue sembrando. Aunque te levantes deprimida, sírvele la comida a tus hijos, ponles una sonrisa, vístelos y cuídalos. Aunque tú por dentro te estás desmoronando, siembra con lágrimas, que vas a cosechar el gozo de Jehová. La pregunta para mí es: ¿cómo lo hizo el salmista? ¿Cómo sembró con lágrimas y no se dio por vencido? ¿Cómo entendió que la victoria no estaba en el resultado deseado, sino en el trabajo? Porque hay quien te va a decir, mientras estás sembrando y llorando, hay quien te va a decir: ¿por qué te torturas? ¿Por qué estás ahí llorando y sembrando? Si Dios fuera real y fuera bueno, no te dejaría. O sea, ¿por qué estás ahí trabajando, llorando, quebrantándote, perdiendo el tiempo si las cosas no cambian? Pero el Hijo de Dios tiene una perspectiva a largo plazo, una perspectiva eterna, y entiende: no estoy perdiendo el tiempo. Cuando me ves llorando pero trabajando, llorando pero aquí sentado en la esquina, ¿cómo estás, hermano? Y 2 meses después, ¿cómo sigues? 6 meses después, ¿cómo? Bueno, pero no estamos donde estábamos ayer. Entonces sigues trabajando. ¿Y por qué lo haces? Y el Hijo de Dios entiende: no estoy perdiendo el tiempo, estoy sembrando. Estoy sembrando. Estoy sembrando. Y sembrar no es pérdida de tiempo. Estoy sembrando para Dios. Estoy llorando pero con esperanza. Estoy quebrantado pero con alegría. Mis pies me tiemblan, no puedo ni sostener mi cuerpo, pero tengo mis convicciones. Las lágrimas no tendrán la palabra final. La sequedad no va a perdurar en Negev. Vuelven los arroyos de Jehová. Volveré a ver la luz del día. Volveré a cantar un cántico nuevo. Veré a mis hijos con regocijo. Mi matrimonio no se quedará aquí. Este no es mi para siempre. Yo estoy sembrando lágrimas, pero no dejaré de sembrar. No dejaré de venir. No dejaré de leer. No dejaré de orar. No dejaré de clamar. Y no dejaré de creer. Estoy sembrando para algo. Y la pregunta del salmista es: ¿cómo lo hiciste? La respuesta está en el verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Ves su perspectiva? Alguien dirá: andando y llorando la horrible semilla del proceso. Pero mira su perspectiva, andando y llorando la preciosa semilla, porque sé lo que me espera del otro lado. Andando y llorando llevo la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sabes? Las gavillas eran conjuntos de trigo. Entonces se iba en hambruna,
en sequedad, en sequía, en necesidad, en escasez, se iba sembrando, llorando, sembrando, llorando, sembrando, llorando, sembrando, llorando. No veo cambio, no veo avance, me siento deprimido, me siento triste, me siento angustiado, me siento cansado, no hallo la luz, no hallo contentamiento, pero sigo viniendo domingo tras domingo, sigo creyendo, sigo invirtiendo. Hay gente que viene a pedirme consejos, les digo, Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar ánimo. Ni a mí me lo ha dado, pero sigo sembrando, llorando y andando, llorando y andando, sembrando en lágrimas. Pero la semilla es preciosa, porque el que se fue sembrando y llorando volverá con gavillas, con conjuntos de trigo, y verá la bendición de Jehová. Él tiene una perspectiva diferente. ¿Y sabes quién nos enseña esta perspectiva? No hay nadie mejor, no hay nadie mejor que Jesús. ¿Sabes quién nos enseña esta perspectiva? Aquí te dejo Hebreos capítulo 12. Brinca conmigo al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2. Aquí está cómo te vas a fortalecer. Cuando estás sembrando lágrimas, andando y llorando, no tienes ni las ganas ni las fuerzas, aquí te vas a fortalecer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está verso 2. Puestos los ojos en ¿quién? Puestos los ojos en ¿quién? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es contracultural. En una cultura que te dice necesitas gratificación inmediata, necesitas resultados inmediatos, Dios te dice mira a Jesús. No tenía ya el gozo, pero el gozo estaba puesto delante de él, y no quitó la mirada del gozo. Jesús dijo: después de la cruz habrá salvación para todo aquel que cree en mi nombre. Y por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo dice: sigue mi ejemplo, pon tus ojos en el gozo venidero. Esto es contracultural. El mundo te dice necesitas gratificación inmediata. Dios te dice no necesitas gratificación ahorita. Ahorita sigue sembrando, sigue trabajando. La gratificación viene después. La corona viene después. El gozo volverá. Este no es tu para siempre. El Negev se llenará de arroyos de nuevo, y florecerá y dará vida, y verás verdura. Este no será tu para siempre, pero sigue sembrando, sigue trabajando, sigue creyendo por el gozo puesto delante de ti. Porque tienes un cuadro de lo que tu familia pudiera ser, porque tienes un cuadro de lo que tu vida puede ser en manos de Cristo. Y por el gozo puesto delante de ti, sigue sembrando, sigue trabajando, y volverás no con manos vacías, volverás con conjuntos de trigo, porque has visto la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero saber si hay alguien aquí que se pone de pie, que levanta sus manos, que corre a este altar, que hace algo diferente y dice: vuelve mi gozo en el nombre de Jesús. Vuelve mi gozo en el nombre de Jesús. Aunque no lo sienta, aunque no parezca, voy a sembrar con lágrimas, andando y llorando, aunque tenga que venir arrastrándome, pero no dejo de venir, no dejo de servir, no dejo de sembrar por el gozo puesto delante de mí. Dios está haciendo algo. No, el salmista dijo: no nos sacaste del cautiverio por nada, nos trajiste a Sión por algo, por el gozo. Esto no fue por nada. Oh, tiene que haber alguien que dice: rehúso estancarme, rehúso quedarme donde empecé. Voy a seguir sembrando, voy a seguir creyendo. Vuelve el gozo de Jehová, vuelve el gozo de Jehová, vuelve el gozo de Jehová. Risa y lágrimas, tristeza y gozo, pero sigue sembrando.